Hola a todos, mi nombre es Duván Acuña, soy estudiante del programa de Psicología y a continuación vamos a realizar una conferencia sobre el desplazamiento forzoso a causa de la violencia y específicamente vamos a hablar sobre el proceso de adaptación social que deben vivir las personas que son desplazadas por la violencia. Esa actividad se realiza en el marco del curso de actualización psicológica y además en compañía de las actividades programadas para el triciclo. Entonces, esta es una de las conferencias, entre otras actividades que se van a presentar, como pósters, interacciones en vivo, entre otras. Bien, entonces, vamos a empezar ahora a hablar del proceso de adaptación. Y para dar cuenta, pues, del fenómeno de interés que es la adaptación social en desplazados, debemos partir, pues, hablando un poco de la violencia, de qué es la violencia y cuál ha sido el proceso de la violencia en Colombia. Y es por eso que he dispuesto o he optado por dividir en tres partes de esta presentación. En primer lugar, vamos a dar cuenta un poco de la historia de la violencia en Colombia. Posteriormente, vamos a explicar en qué consiste el desplazamiento forzoso. Y por último, todo esto es necesario para poder explicar cómo ocurre el proceso de adaptación en la sociedad. Bien, entonces vamos a empezar hablando del proceso de la violencia. Colombia pues ha sido un país, como bien todos sabemos, completamente permeado por la violencia. Siempre ha sido un fenómeno presente y de interés por su extrema recurrencia. Incluso mucho antes de la independencia de Colombia se conocen procesos de violencia y los historiadores hablan de ello. Eh, pues en primer lugar, pocos años después de que ocurre la fase de la independencia, cuando se separan Bolívar y Santander, se empieza a dividir la política del país en dos partidos, lo cual pues generó mucha violencia. Para aclarar un poco, vamos a dar cuenta de la violencia en Colombia en tres fases o en tres hitos históricos. Y para ello vamos a partir en primer lugar hablando de la violencia bipartidista. Aunque pues la mayoría de historiadores narran hechos violentos antes de la independencia, pues muchos también coinciden en iniciar la violencia en Colombia, partiendo en la guerra civil que fue perpetuada entre los partidos liberales y conservadores, de lo cual pues los cuales surgen a partir de lo que eran los federalistas y los centralistas. Esta guerra básicamente consistía en el asesinato entre civiles por pertenecer al partido político opuesto. Esta guerra generó, o este conflicto generó entre 200.000 a 300.000 muertes y la migración forzosa de más de 2 millones de personas. En general, se sabe que estos desplazados emigraron hoy a lo que son las grandes ciudades, invadiendo pues generalmente las partes periféricas de las ciudades. Eh, lo que pues se construyó, se constituyó como lugares precarios de vida, áreas que eran como aptas para asentamientos humanos de personas que viajaban sin recursos en realidad. En más de los casos, sin ningún futuro, pues realmente. Son poblaciones que llegaron y que se consideran incluso hoy en día como altamente vulnerables o zonas de riesgos. Mm, bueno, esto respecto a la violencia bipartidista, que fue como el primer hito histórico en la violencia de Colombia, que generó pues una gran cantidad de desplazados. Posteriormente, los historiadores nos ubican la dictadura nacional y fue pues hasta 1953 que finalizó el conflicto entre civiles de estos dos partidos, cuando el general Rojas Pinilla encabezando un golpe de Estado, se toma el poder en forma de dictadura, pues acompañado de su amplia cúpula militar. Sin embargo, en este momento la violencia aún no cesaba. La dictadura trajo consigo también muchas más víctimas, mucho más desplazamiento y adicionalmente censura a los medios. Cabe señalar que esto es una forma resumida de la violencia en Colombia. Si profundizáramos pues, en todos los momentos que están asociados a la violencia y en lo que ha generado cada instante, pues se requeriría mucho tiempo. Por ejemplo, hablar de la masacre de las bananeras en 1928,
que eran trabajadores que estaban en huelga y pues fueron asesinados por el Ejército Nacional. Sin embargo, pues es un breve recuento de los momentos que generaron grandes cantidades de desplazados, ya que este es nuestro tema de interés. Posteriormente encontramos el bombardeo a la Marquetalia como el tercer hito histórico de la violencia en Colombia, y básicamente consistió en que en la Marquetalia, un pueblo al sur de Tolima, se solía reunir un grupo de habitantes y excombatientes desmovilizados de conflictos de años atrás para exigir al gobierno algunas condiciones de vida más óptimas. Sin embargo, pues el Estado colombiano interpretó estas acciones como subversivas y pues decidió realizar un bombardeo a aquel lugar, llegando pues a asesinar muchísimas personas y obligando a aquellas que sobrevivieron a salir de su lugar, a salir de aquel pueblo. Es por esta, pues, como algunos conocerán quizás, fue por esta acción que los sobrevivientes del ataque y muchas personas más deciden tomarse las armas y formar pues, un grupo subversivo conocido como las FARC, que anteriormente se había desmovilizado, pero que dadas ciertas condiciones decidieron volver a tomar las vías de hecho. En términos generales, pues en Colombia la violencia ha sido un fenómeno de más de medio siglo que aún hoy en día se sigue repitiendo casi de la misma manera. Un grupo de personas que pide ser escuchados decide tomar las armas y que posteriormente se desmoviliza, termina volviendo nuevamente a tomar las vías de hecho, las armas y la violencia. Como bien sabemos, estos grupos subversivos son responsables también de muchos de las cifras de desplazados en Colombia. Entonces, pues avanzando un poco y dejando este pues, recuento de de la historia violenta en Colombia, pasamos a narrar un poco sobre lo que es el desplazamiento forzoso. Como les decía, pues vivimos en un país en el que la guerra es prevalente y tremendamente peligrosa. Nos altera enormemente la posibilidad de una confrontación mundial, pero si lo pensamos en Colombia, tenemos una crisis interna de una magnitud igual de grande. Sin embargo, hemos desarrollado, pues los colombianos hemos desarrollado una capacidad como para hacer invisible la guerra. Eso nos permite de alguna forma vivir menos inquietos por el riesgo que genera pues un conflicto. Es por este conflicto interno que somos hoy en día uno de los países con la mayor cifras de desigualdad del mundo y de desplazados. Nada más entre 1985 y el año 2000 se alcanzó un aproximado de 1.900.000 familias desplazadas por la violencia, cifras que pues siguieron aumentando progresivamente, especialmente en la primera década del 2010 hasta hoy en día. Hoy en día pues Colombia cuenta con una cifra superior a los 6 millones de desplazados internos. En Colombia, pues los desplazados que se han acumulado en los últimos 50 años no poseen ningún rasgo en común, como no se pueden comparar por etnia, religión o cultura. Es tan grande el número que no poseen rasgos en común, sino que lo único que les permite clasificarlos desde, pues, en una sola clasificación, valga la redundancia, es que todos han sido víctimas de la violencia. Y pues básicamente desplazarse implica en esencia pues dos actos que son fundamentales. El primero es una renuncia a la cultura de origen y el segundo es un proceso de adaptación a la nueva cultura. Como bien sabemos, no es lo mismo pues la vida de un pueblo y la vida de una ciudad, y generalmente, o bueno, la mayoría de desplazados provienen de cascos urbanos. Entonces, esto ha generado bastantes problemas de adaptación a las personas, perdón, de cascos rurales. Los desplazados parten de del campo o pueblos pequeños hacia ciudades. Esto pues genera una dificultad de adaptación, ya que las culturas no son la misma, la forma de interactuar y las normas sociales no operan de la misma manera. Por lo cual, pues es importante que pasemos ahora a hablar de lo que es la adaptación. Piaget en 1964 define el proceso de adaptación como una integración de conceptos y normas establecidas por una comunidad con el fin de responder adecuadamente a los estímulos del ambiente. Esto es definido como un proceso de adaptación. Sin embargo, recordemos que el desplazamiento forzoso no requiere solo una adaptación, sino un proceso de renuncia también.
Esto dificulta en gran medida el proceso. Entonces, como decía, la adaptación es un proceso de integración, básicamente de integración de conceptos y normas que están establecidos por una comunidad. Entonces, el desplazado debe llegar a una nueva comunidad y adaptar todo lo que esa comunidad tiene preconcebido en sí mismo. Entonces, la adaptación es un proceso difícil y que no depende únicamente del individuo en cuestión, sino de la comunidad, de la sociedad a la cual requiere adaptarse. El término adaptación también es usado comúnmente desde la biología para pues, explicar la evolución como un proceso de adaptación fisiológica y genético. Sin embargo, esos procesos son realizados de forma innata en un individuo y se extienden a lo largo de los años. La adaptación de la que estamos hablando a una nueva sociedad es un proceso que requiere ser llevado a cabo de forma inmediata. Una persona que sale de su comunidad de origen desplazado y tiene que llegar a adaptarse debe hacerlo de inmediato, puesto que la condición de desplazado ya supone en sí mismo una condición de vulnerabilidad, tanto en el abandono estatal, ya que, como veremos más adelante, no hay una política adecuada para suplir las necesidades de un desplazado, como en el estereotipo social que tenemos las personas de rechazo o de segregación ante la comunidad desplazada. Entonces vamos a ver lo que son pues un poco los aspectos psicológicos de la adaptación. Eh, para ello, cabe mencionar que el migrante, el desplazado, se encuentra con diferentes demandas psicológicas para manejarse en su nuevo entorno. Esas demandas se producen en primer lugar en un nivel perceptivo y las percepciones cumplen una función de la adaptación al entorno y esto afecta el desarrollo de determinadas habilidades perceptivas que permiten hacer frente al ambiente ecológico y cultural, asimismo la selectividad perceptiva de estímulos. En segundo nivel, pues a un nivel cognitivo, ya que la cultura modela la forma en que el individuo se desenvuelve en el ambiente y provee de unas estructuras cognitivas que le permiten comprenderlo y comportarse de una forma predictiva respecto a él. La adaptación requiere que podamos responder de forma predictiva ante una nueva cultura. Es algo que está inscrito de alguna forma en el individuo a medida que crece y se desarrolla una cultura. Sin embargo, cuando una persona debe adaptarse a una nueva cultura, pues debe realizar este proceso de forma mecánica, es decir, debe volver a aprender a predecir, por así decirlo. Las culturas, pues, como sabemos, difieren mucho en la forma de conceptualizar y categorizar las experiencias. Para poder adaptarse, un inmigrante debe conocer y emplear esas mismas categorías, ya que, entre otras cosas, si no existe consenso sobre las mismas, no es posible la comunicación. Además, se requiere el desarrollo de ciertas habilidades cognitivas que sean congruentes con los objetivos sociales, económicos y culturales. Así, por ejemplo, en nuestra sociedad actual son importantes las habilidades analíticas. También se requiere el desarrollo de una flexibilidad cognitiva para adaptarse a los continuos cambios que pues acaso en cortos periodos de tiempo. El fracaso pues, en la adquisición de estas habilidades cognitivas va a provocar a futuro grandes problemas de adaptación en el inmigrante. Eh, Otro tipo de demandas psicológicas que se produce en la adaptación se da a nivel de conducta social. Hay que aprender a manejarse en un medio físico. Debido a su regularidad, es más fácil que aprender a desenvolverse en un medio social por la complejidad que tienen las mismas interacciones. Es por eso que el inmigrante debe aprender a comportarse socialmente de forma adaptada, a de saber desempeñar los roles establecidos en esa sociedad, incluso pues saber entrar en contradicciones y no alarmarse o poder pues poder controlar las situaciones de poca predicción o de ambigüedad que se le presentan. Mm, y es por esto que pues debe desarrollar, aparte de su ciudad de origen y sus valores, debe desarrollar actitudes congruentes con los nuevos valores y condiciones establecidas en la nueva sociedad. Al llegar a la
sociedad de acogida, pues un inmigrante que se afana pues en comprender a los otros y en hacerse comprensible para ellos. Y en efecto, pues se observa que la gente le trata en forma diferente. Es evidente que la sociedad pues no está, o bueno, gran parte de la sociedad no está preparada para tratar a una comunidad migrante. Normalmente tendemos a tratarlos de forma diferente o a segregarlos de alguna manera, eh, eh, ya que pues se esperan cosas diferentes de él. Cuando nos enfrentamos a una situación en la cual conocemos a una persona que es migrante, lo que esperamos de él no es lo mismo que esperaríamos del vecino que, por ejemplo, llevamos conociendo toda la vida, ya que comprendemos o de alguna forma tenemos adaptadas en nuestro ser las normas sociales y para ambos son iguales. Sin embargo, para el migrante, las normas sociales que yo tengo no coinciden, por lo cual lo que esperamos de él o lo que predeciríamos de la forma que se comportaría no es la misma. Es por esto que hay tantas dificultades en el terreno social para un migrante. Por ejemplo, vamos a hacer pues, un ejercicio medio práctico siguiendo el modelo de aprendizaje social de Honduras. Y vamos a intentar conceptualizar un poco las dificultades que se le presentan a un migrante. En primer lugar, se encuentra una dificultad en la identificación, en el entorno de predictores de la conducta. Por ejemplo, el migrante no sabe determinar ante qué situaciones el otro se comportará de un modo específico. De igual modo, no conoce cuándo debe emitir una respuesta a situación que pues, requieren una conducta determinada. Entonces, para el migrante, los estímulos y situaciones del entorno dejan de ser predictores, no tienen la facilidad predictora de la conducta. Otra dificultad, siguiendo el mismo modelo, vamos a hacerlo con varios ejemplos, es una dificultad para discernir qué tipo de conductas son reforzadas y cuáles desaprobadas, ya que dependen de los valores y creencias de cada sociedad. Aunque en general esto se tiende a compartir, siempre pues pueden existir algunas excepciones en las cuales algunas conductas que para un migrante pueden ser aprobadas, en la nueva sociedad pueden ser desaprobadas, y esto genera una dificultad y una disonancia completa. Y tampoco discriminar al principio bajo qué condiciones pueden ser aprobadas o desaprobadas. Eh, Cuando la disparidad entre lo deseado o desaprobado socialmente conlleva al refugiado a una valoración de tipo ético-religioso. Se produce pues una gran contradicción y confusión para el migrante. Nuevamente, otro ejemplo, pues para el migrante existe una dificultad para identificar los reforzadores, los medios de aprobación que utiliza la sociedad con respecto al comportamiento adecuado de sus miembros. Esto referido al modelo, como les dije, de Bandura, de aprendizaje social. También se encuentra para el migrante una dificultad de interpretar y analizar el feedback social precedente de sus acciones. No lo nota o si logra percibirlo, quizás no sabe cómo utilizarlo adecuadamente. Otra dificultad podría ser el desconocimiento de las normas, lo cual no le permite establecer una relación entre los aspectos determinantes de una acción y su resultado social. Y otra dificultad encontrada sea pues en generar repertorios de secuencias complejas de conductas para irse adaptando de forma más conveniente a los cambios del entorno social. Las secuencias de conductas que pues, se deberían ir adaptando de forma natural en todos, en el migrante no fluyen de forma fluida y automática como lo harían en cualquier otro individuo. El migrante debe forzar este proceso eh, de, de secuencias conductuales. El también encuentra dificultades para identificar los modelos sociales apropiados y pues por último también podría encontrar dificultades para la inducción de normas aparte de su propia experiencia o la de los modelos observados. Bien, las situaciones estresantes que los migrantes tienen que atravesar durante el periodo de adaptación, ya muchas veces antes de que se inicie, haría presumir la existencia de cierta vulnerabilidad en este colectivo, pues a partir de un punto de vista psicosocial, con la posibilidad de que emerjan posteriormente disfuncionalidades o
o aspectos clínicamente relevantes con mayor frecuencia. Igualmente recuerden que si tienen alguna duda de lo que vayamos hablando, lo que voy dialogando, presentándoles, pueden dejarlo en los comentarios del blog y pues voy a estar atento a resolver las dudas o si están más interesados en conocer más del tema. También puedo otorgarles pues la bibliografía del tema por si quieren leer todo el material que se ha usado para preparar esta conferencia. Bien, continuando con la idea que les venía comentando de las situaciones estresantes, la generación de estrés a causa de estos acontecimientos que suceden de forma continua en el proceso de aculturación, que ya veremos ese término más adelante, ha recibido pues el nombre de estrés de culturalización o estrés por choque cultural. En 1960, Overk utiliza por primera vez el término de choque cultural refiriéndose a los sistemas de inestabilidad emocional, impaciencia, pérdida de apetito, insomnio y algunas leves alteraciones psicosomáticas que se manifiestan cuando existen dificultades de afrontar procesos de adaptación. Todo esto lo señaló Overk en 1960, refiriéndose a algunos síntomas que se presentan cuando el proceso de adaptación no es adecuado. Posteriormente, en 1968, Voss y Hifler contemplaron el conflicto cultural como un generador de estrés y pues conocemos bien los efectos secundarios del estrés y los grandes problemas que puede llegar a generar. Desde entonces se ha utilizado el término de estrés por choque cultural con distintos significados y pues en la mayoría de ocasiones corresponden a diferentes respuestas disfuncionales ante el factor estresor de la adaptación. Y para ello se han asociado pues algunos de los siguientes. Es común encontrar estos síntomas asociados al estrés por choque cultural, como lo llamaba Overk. En primer lugar, una tensión debida al esfuerzo que debe realizar para las adaptaciones al entorno social. Esto pues, genera un estado de alerta continua, un estado de tensión prolongada. En segundo lugar, sentimientos de pérdida debido al desarraigo cultural y a la cercanía de grupos de apoyo en la sociedad de acogida. Sobre todo se ha observado esto en refugiados. Rechazo a la población de acogida, sentimientos de ser rechazado por ella. También se han encontrado, entre otros síntomas, un sentimiento de pérdida de identidad. Esto lo vemos un poco más adelante también. Confusión respecto al propio rol y respecto a las expectativas de roles en la nueva sociedad. Se ha observado en los migrantes recién llegados y puede ir acompañado de trastornos de tipo neurótico y psicosomático. Y por último, pues también se ha observado sentimientos de impotencia al no poder manejar el entorno de forma efectiva y al carecer de competencias para desarrollar los roles requeridos. Para Perry, la posibilidad de desarrollar este llamado estrés por choque cultural eh, o estrés de aculturación, ya lo veremos más adelante el término, depende de una serie de factores. Es decir, desarrollar estos síntomas en el migrante depende de varias características del entorno y del individuo que ya vamos a ver, porque recordemos que el migrante no necesariamente tiene que padecer estos síntomas que les acabo de mencionar. Hay ocasiones en las cuales el migrante puede ejecutar un proceso de adaptación adecuado, como veremos algunos ejemplos también, eh, y pues desarrollar de forma efectiva su adaptación. Sin embargo, Berry nos señala algunos de los factores que generan estos síntomas o que son predisponentes para desarrollar algún factor clínicamente significativo. En primer lugar, el primer factor son las características de la sociedad de acogida. Berry señala que las sociedades pluralistas y tolerantes facilitan en gran medida el proceso de adaptación. Sin embargo, pues, en caso contrario, las sociedades que tienden a ser conservadoras y poco tolerantes con los individuos extraños o ajenos, tienden a dificultar en gran medida el proceso de adaptación. En segundo lugar, o el segundo factor, son los modelos de culturación
que propone Berry. Berry propone ciertos modelos de aculturación como un factor influenciador de una correcta o incorrecta adaptación social. El primer modelo de aculturación que propone Berry es la asimilación, el cual consiste en un rechazo a su identidad cultural de origen y la adopción de normas de la nueva cultura. El segundo modelo es la integración, que básicamente consiste en el mantenimiento de la identidad propia y un deseo activo de participar en la nueva sociedad como un actor social importante. Tercer modelo es la segregación, en el cual el migrante rechaza completamente la cultura en la sociedad de acogida. Y el último factor, el último modelo, perdón, es la desculturación, en el cual se da un rechazo a ambas culturas, llevando al migrante a un estado de marginación, de alienación, que está asociado, según algunos estudios, a la aparición de algunas patologías como conductas adictivas, delincuencia y trastornos psiquiátricos. Mm, lo correcto o lo adecuado, lo esperado, para que un proceso de adaptación social en base a estos modelos de Berry sería el modelo de integración, en el cual el migrante, manteniendo los valores de su comunidad de origen, consigue actuar de manera eficaz en la nueva comunidad, siendo pues aceptado. Y para esto se requiere también un papel bastante activo y abierto por parte de la comunidad de origen. Y en eso es algo que podemos trabajar todos, que más adelante veremos de qué manera podemos contribuir como psicólogos y como sociedad en general en el proceso de adaptación. Continuando con los factores que intervienen en el estrés por choque cultural, tenemos las características sociodemográficas del individuo, es decir, si en el pasado pues, ha sido o ha estado expuesto a experiencias torturadoras de violación de derechos humanos, hambre, y pues incluidas las variedades de sexo, edad, estado civil y nivel socioeconómico. El cuarto factor que tenemos son las características, el cuarto y último factor son las características psicológicas del individuo, referido a los recursos personales, estrategias de afrontamiento, habilidades, motivaciones y en general. Esto lo veremos un poco más adelante como los factores o las condiciones que favorecen el proceso de adaptación. Ya lo mencionaremos pues, al final de esta presentación. Todo esto, pues, pensar en todos los síntomas que podemos encontrar o todos los problemas que se pueden dar, pues lleva a pensar directamente, ¿es posible una relación intercultural? Es decir, ¿es posible que el migrante llegue a una nueva sociedad y se adapte correctamente, que pueda responder eficazmente? Bueno, pues antes de responder a esto, o para responder a esto, vamos a realizar un análisis de todo lo que hemos hablado. Y pues para esto parecería que la relación entre las personas que son de diferente cultura, desde el migrante y el habitante habitual, sería, en primer lugar, muy difícil. Sin embargo, esto no tiene por qué ser así. El migrante no tiene por qué estar todo el tiempo segregado y la sociedad no tiene ningún motivo especial o característico para no integrarse con el migrante. Es por eso que depende en todo caso de la postura de aproximación de cada uno de los elementos de interacción. Tenemos dos elementos básicos, que es el migrante y la sociedad de acogida. Dependiendo de la postura de ambos, es decir, lo adecuado o lo esperado sería una apertura por parte de la sociedad para una apertura de acogida, una actitud de acogida por parte de la sociedad receptora y por parte del migrante, pues una disposición activa a participar en la sociedad. Para Triendes se requiere un acercamiento a la cultura subjetiva del otro. En 1972 él habla de que hay una dificultad intercultural en la relación de la sociedad y el migrante. Y es por ello que es importante una cultura subjetiva, hablar de una cultura subjetiva, que para que el migrante pueda lograr acercarse a la comunidad de origen, interactuar con ella y adaptarse a ella. En efecto, pues una de las principales funciones del proceso de socialización es ejercer control sobre las conductas de los miembros, haciéndolas predecibles.
como ya le hemos mencionado. Eso es bastante importante en la conducta de un individuo migrante. Cuando no sucede así, es decir, cuando el migrante no logra predecir las conductas de una sociedad, termina generando ansiedad y temor. Esto recuerda pues, al miedo experimentado en los grupos y también a los propios individuos hacia las manifestaciones de conducta espontánea. Esto fue subrayado o señalado por Moreno en relación al comportamiento de los grupos. Es esencial, tanto en un caso como en otro, el sentimiento de falta de control y de impredictibilidad ante conductas no mediadas por la cultura vigente. Perdón. La clave puede ser un acercamiento entre ambas culturas, de forma que se posibilite el análisis del comportamiento del otro, es decir, que el migrante y la sociedad de acogida puedan realizar un análisis de la conducta del otro, permitiéndole un factor predictor, que esto es fundamental en el carácter conductual de la sociedad. Para Tirandis, sería la única vía para no realizar atribuciones erróneas, sustituyéndolas por atribuciones isomórficas, como él mismo lo denomina, lo que produciría no solo una correcta evaluación de las conductas del otro, sino un sentimiento de competencia en las relaciones interculturales. Este te indica que cuando hacemos este tipo de atribuciones pensamos, si yo hubiera crecido en esa cultura y hubiera tenido las mismas experiencias que él, yo hubiera hecho exactamente lo mismo. Y es a través del conocimiento de las pautas culturales del otro que sabemos qué es lo que le refuerza y lo que no, bajo qué condiciones y en qué medida es lo que como instrumento de influencia en la conducta humana producirá sentimiento de competencia social. Solo a través de actitudes favorables a la convivencia intercultural puede conseguirse este conocimiento. Además, actualmente parece necesario aprender a convivir con personas con hábitos, creencias, valores y conductas distintas. Y si lo pensamos en la misma sociedad, dentro de la misma sociedad, existen bastante divergencias de creencias y valores. Entonces, hoy en día, tanto por las condiciones de desplazados y por la misma divergencia interna en una sociedad, es importante que se aprendan o se adquieran las capacidades de convivir y con personas totalmente diferentes a uno. Entonces, continuando con esta línea que les decía de si es posible o no una adaptación, bueno, pues analizando todos los factores, es claramente posible que un migrante se adapte a una sociedad nueva, pero depende mucho tanto de la sociedad de acogida como del mismo migrante. Y uno de los ejemplos actuales o recientes en la sociedad colombiana y de investigaciones que fueron hechas acá, tenemos la investigación de Posada en 2017, donde se analiza el perfil de mujeres que llegaron a Medellín, que venían desplazadas de zonas urbanas y pues encontraron que la investigación encontró que ellas tenían una predisposición al rechazo y a padecer ciertas afecciones de salud. Pues otros estudios corroboran estas afirmaciones, mostrando que en general las personas en condiciones de desplazados tienen una tendencia a sufrir de afectaciones en su salud. Sin embargo, trabajos como el de Science de 2017 logró identificar mediante un estudio de caso los mecanismos que permiten una correcta inclusión de los individuos a una sociedad. Y para el caso de esta investigación se ha analizado la llegada de un estudiante que venía desplazado de la violencia de una zona rural del país, que llegó llegó a la ciudad de Cali a cursar el octavo grado de bachillerato. Los resultados de esta investigación, de este análisis de caso, permitieron identificar cuáles eran los factores que permitieron a este estudiante integrarse, adaptarse y convivir de forma eficaz en la nueva sociedad. Y pues, por último, quisiera mencionar un estudio cuantitativo del 2019 que fue llevado a cabo por Salazar, el cual puso en evidencia las tipologías familiares más comunes, pues en 200 familias del Quindío que habían llegado a una zona como desplazadas por la violencia, encontrando que la mayoría, un 62%, poseen un ciclo familiar inadecuado. Estas 200 familias, como les mencioné, fueron desplazadas por la violencia. Más de la mitad de ellas mantenían un ciclo familiar inadecuado, lo cual evidentemente va a ser un factor que predispone o dificulta la adaptación.
mientras que el porcentaje restante, del cual un gran porcentaje se ha acogido a procesos de ayuda, posee dinámicas familiares que le han facilitado la convivencia y, por tanto, han facilitado el proceso de adaptación. Bien, entonces conocer y saber todo esto y principalmente saber el hecho de conocer que un migrante puede adaptarse a una sociedad, pues nos ha llevado a preguntarnos en qué contribuye la psicología al proceso de adaptación. Bueno, pues en primer lugar, a procesos de acompañamiento a la comunidad, en procesos de integración social, reducción del estereotipo social, intervención en casos particulares, información de la autoestima, procesos de ayuda familiar, restablecimiento emocional, construcción de proyecto de vida, que pues es algo bastante fundamental en una familia desplazada. Por ejemplo, la mayoría de los desplazados provienen de zonas de campo y su proyecto de vida estaba fundamentado en el trabajo de campo justamente. Entonces, el llegar a una ciudad, por ejemplo, requiere un nuevo proyecto de vida. También la psicología puede contribuir en estrategias pedagógicas para la inclusión, inserción laboral, creación de modelos sociales y construcción de la identidad cultural, lo cual le permita al migrante identificar con más facilidad cuáles son las normas sociales o los valores sociales que debe integrar en su ser. También contribuye en los procesos de duelo, en el control de ansiedad, estrés y pues, en el caso como reestructuración cognitiva. Esto entre muchísimas otras formas en que la psicología eh, puede contribuir. Por ejemplo, las artes en 1982 definen el afrontamiento como parte de los recursos que nos cuenta persona y que se expresan a través de todos aquellos procesos cognitivos y conductuales que se desarrollan para responder, disminuir, reducir, minimizar o solucionar los problemas de las situaciones estresantes y emociones negativas. Y esas habilidades de afrontamiento que son fundamentales en un migrante y que desde la psicología se puede contribuir a fortalecer, se divide principalmente, se pueden organizar en dos. Tareas de afrontamiento o habilidades de afrontamiento de carácter individual eh, y de forma general habilidades de afrontamiento social. Entonces, pues, la psicología puede realizar un trabajo de profundidad contribuyendo en el fortalecimiento de lo que son estas tareas de afrontamiento muy importantes que deben ser muy importantes en el migrante. Por ejemplo, el migrante con pocas estrategias o muy pobres estrategias de afrontamiento va a padecer o va a encontrarse con un proceso de adaptación muy complicado. Mientras que si posee características o factores de rendimiento estables y rígidos, le va a permitir adaptarse con más facilidad. Y ya para ir finalizando, después de realizar esta compilación de los aspectos que favorecen y desfavorecen la adaptación del migrante a una nueva sociedad, y lo organicé pues, en 4 niveles. Entonces, primero vamos a hablar de los aspectos que dificultan la adaptación en un nivel individual, experiencias, eventos traumáticos, experiencias cercanas a la muerte, inestabilidad económica, experimentar situaciones de discriminación social, desajuste emocional, estrés, ansiedad o incluso la añoranza de lugar de origen. Son aspectos que dificultan a un migrante adaptarse a una nueva sociedad. En un nivel familiar, la falta de redes cercanas, de redes de apoyo, el rechazo a la familia o incluso como ocurrió en muchos casos la separación del núcleo familiar por la muerte. Recordemos, migrantes de los que estamos hablando, la población de los que estamos hablando, son migrantes forzosos a causa de la violencia. A nivel de comunidad, pues la carencia de una comunidad receptora, la falta de apoyo y la falta de percepción social, el rechazo social son factores que dificultan esta adaptación. Por último, a nivel institucional, la relación de adherencia con las instituciones, es decir, que el migrante desarrolle en sí una dependencia total de la dirección, pues va a ser un factor que va a generar gran dificultad en el futuro. Las demoras también en la atención humanitaria, calidad de emergencia que se presentan continuamente y la percepción negativa pues,
frente a las instituciones son factores que dificultan nuevamente la adaptación. Luego tenemos algunos factores que, por el contrario, favorecen la adaptación y que todos quizás deberíamos tener presentes, ya que de esta manera, o de forma sencilla que sea, podemos generar, ya que quizás todos en algún momento nos hemos encontrado en alguna parte de la ciudad una persona migrante de otro país o incluso de situaciones de los lugares internos de nuestro propio país. En el primer nivel individual, los antecedentes de nuestras personales, por ejemplo, personas con pensamiento reflexivo, significación de la experiencia de desplazamiento, la resistencia psicológica, incluso factores como la espiritualidad, la búsqueda de apoyo social, conductas altruistas y especialmente la participación en procesos de gestión comunitaria son aspectos que favorecen a un individuo a adaptarse a la sociedad. A un nivel familiar, la historia familiar frente a las situaciones de desplazamiento, por ejemplo, desplazarse con la familia completa, ¿no? Y principalmente la percepción de respaldo y apoyo familiar logra favorecer contribuir a la adaptación. Los aspectos que permiten una mayor adaptación social a nivel de comunidad son la percepción de apoyo social y reconocimiento por parte de la comunidad de acogida, contar con soporte informativo, compartir con otras personas en condiciones de desplazados y pues la participación activa en procesos de gestión comunitaria le permiten adaptarse fácilmente. Y por último, a nivel institucional, pues el acceso eficiente de ayudas humanitarias en caso de emergencia, lograr acceder a programas de ayuda de estabilidad económica, apoyo por parte del gobierno local y de diversas entidades, son factores que le permiten a un individuo adaptarse con mucha más facilidad eh, a la nueva sociedad. Y bien, entonces, con esto pues, finalizamos lo que viene siendo esta conferencia de adaptación social. En inclusión, pues podemos decir, en primer lugar, que Colombia es un país permeado en toda su historia por la violencia, que ha estado completamente rodeado por este fenómeno. Es algo bastante innegable y que muchas veces tratamos de obviar o olvidar. Eso en primer lugar. En segundo lugar, hay que recalcar que desde la psicología, para pues, los estudiantes o quienes estén viendo esto y que tengan una formación en psicología, existen muchas maneras de contribuir. Existen varios programas que el gobierno y los cuales buscan participación de psicólogos para contribuir en la adaptación de migrantes o desplazados por la violencia o excombatientes víctimas de la violencia en general. Y en tercer lugar, y por último, como sociedad no estamos quizás completamente preparados para contribuir en un proceso de adaptación social. Sin embargo, esto es algo que, o esto es un cambio que se puede dar si cada persona lo asume de forma individual y contribuye desde lo poco que se pueda en la adaptación de aquellas personas que vienen procedentes de otras partes, los migrantes. Entonces, pues con eso terminamos esta presentación, esta conferencia. Espero que haya sido de su total agrado. Cualquier duda o comentario pueden dejarnos en la parte del blog. Tendríamos nuestras respuestas. También aprovecho esta oportunidad para invitarlos a participar y a conocer otros temas que mis compañeros de colegio psicológica están preparando, ¿no? Que es lo que hemos venido trabajando todo el semestre. Por lo cual, espero que estas actividades sean de su total agrado y que les hagan disfrutar. Muchas gracias por haber participado en esta conferencia. Hasta luego.